¿Y si ya hubieras sido advertido, pero decidiste ignorarlo? Detente un momento y piensa con honestidad. ¿Cuántas veces algo dentro de ti intentó alertarte, pero aún así seguiste adelante? Esa sensación extraña en el pecho, esa incomodidad que no tenía sentido, esa voz silenciosa diciendo que algo no estaba bien. Lo llamaste ansiedad, miedo, exageración. Pero, ¿y si no era nada de eso? ¿Y si era Dios tratando de hablar contigo? No siempre Él usará señales obvias. No siempre será una respuesta clara, directa, como te gustaría. Muchas veces, Dios habla en la incomodidad, en la repetición de situaciones, en el silencio que incomoda más que cualquier ruido. Y el problema no es que Dios no esté hablando. El problema es que mucha gente no está prestando atención. Existe un peligro silencioso en ignorar las señales espirituales. Porque, a diferencia de otras áreas de la vida, cuando ignoras lo que Dios está tratando de mostrarte, no solo pierdes oportunidades, puedes estar alejándote de tu propósito, entrando en caminos que te costarán paz, tiempo e incluso identidad. Y aquí está el punto más serio. No toda advertencia se repite para siempre. Hay momentos en que Dios insiste, pero también hay momentos en que el silencio llega como respuesta a tu indiferencia. Y cuando eso sucede, mucha gente solo se da cuenta cuando ya está viviendo las consecuencias. Si algo en este video llamó tu atención, no es por casualidad. Hay una razón para que estés aquí ahora. Y tal vez, exactamente hoy, estés delante de una de esas señales. El silencio, que grita cuando Dios habla sin palabras. Existe un tipo de silencio que no trae paz. Pesa, incomoda, te hace pensar más de lo que te gustaría. Y es exactamente ahí donde mucha gente se equivoca, porque espera que Dios hable solo a través de palabras claras, respuestas directas o señales extraordinarias. Pero muchas veces, Dios elige el silencio como forma de confrontarte. Cuando todo a tu alrededor desacelera, cuando las distracciones pierden fuerza y te encuentras solo con tus propios pensamientos, algo comienza a emerger. Verdades que venías evitando, decisiones que has pospuesto, caminos que en el fondo sabes que no deberías estar siguiendo. El silencio de Dios no es ausencia, es profundidad. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, el profeta Elías espera oír a Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de esos. Él se reveló en una voz suave y delicada. Esto lo cambia todo, porque muestra que no siempre lo más fuerte es lo que viene de Dios. A veces es lo más sutil, y aquí está la advertencia. Si estás huyendo del silencio, puede ser porque sabes que, cuando llega, ya no puedes esconderte de ti mismo. El problema es que cuanto más intentas llenar ese silencio con distracciones, más te alejas de aquello que Dios está tratando de mostrarte. Y entonces surge la pregunta que casi nadie quiere responder. ¿Qué estás evitando escuchar? La incomodidad que no se va, señales que el alma reconoce. Antes que la mente, existe un tipo de incomodidad que no se resuelve con descanso, distracción o lógica. Intentas ignorarla, intentas seguir adelante, intentas convencerte de que todo está bien, pero algo dentro de ti sigue diciendo lo contrario. No es ruido, no es pánico, es una incomodidad constante, silenciosa, persistente. Este tipo de incomodidad no viene de la mente, nace en el alma. Es como si una parte más profunda de ti ya supiera que algo está fuera de lugar, incluso cuando racionalmente todo parece correcto. Y es exactamente ahí donde muchos fallan, porque confían solo en lo que pueden explicar e ignoran lo que pueden sentir. En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27, está escrito que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña lo más íntimo del ser. Esto significa que Dios no habla solo de afuera hacia adentro, también enciende luz dentro de ti. Y cuando esa luz se enciende, revela decisiones mal alineadas, revela ambientes que ya no tienen sentido, revela personas, hábitos y caminos
que comenzaron a alejarte de aquello que deberías ser. Pero aquí está el punto crítico. No toda incomodidad es para ser evitada. Algunas son señales claras de que necesitas cambiar. Ignorar este tipo de advertencia es como conducir con una luz roja encendida en el tablero y decidir seguir acelerando. Por un tiempo no pasa nada, pero el problema no desaparece, solo se profundiza. Y cuanto más insistes en permanecer donde no deberías, más crece esa incomodidad, hasta el punto en que ya no puedes fingir que no la notas. Ahora piensa con sinceridad que hoy te incomoda, pero ¿sigues tolerando? Perfecto. Continuando 100% fiel a original Zen Cortes, en español, las puertas cerradas. No son rechazo, son redirecciones divinas. Pocas cosas frustran más que ver una puerta cerrarse cuando estabas seguro de que se iba a abrir. Te preparas, te esfuerzas, creas expectativas, oras, crees, y de repente no sucede. El plan no avanza, la respuesta no llega, la oportunidad desaparece. En ese momento parece rechazo, parece pérdida, parece que todo salió mal. Pero, ¿y si no fue así? Hay algo que casi nadie considera en el momento de la frustración. No toda puerta cerrada es una señal de derrota. Algunas son liberaciones silenciosas, otras son redirecciones precisas. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, está escrito que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y que sus caminos van más allá de lo que podemos comprender. Esto significa que no siempre lo que quieres es lo que realmente te lleva a donde deberías estar. Dios no ve solo el ahora, Él ve lo que está adelante. Él ve consecuencias que tú aún no puedes percibir. Y aquí está el punto que confronta. ¿Estás insistiendo en algo que Dios ya cerró? Muchas personas se desgastan intentando forzar puertas que fueron cerradas por una razón. Fuerzan situaciones, prolongan ciclos, se aferran a oportunidades que ya perdieron sentido. Y hacen eso creyendo que están siendo persistentes, cuando en realidad están resistiendo una dirección. Las puertas cerradas también hablan, dicen que no es el tiempo, que no es el lugar o que no es el camino, y cuanto más insistes en volver a lo que ya fue cerrado, más te alejas de aquello que aún podría abrirse. Ahora sé honesto contigo mismo. ¿Qué puerta ya se cerró, pero aún no has aceptado? Cuando todo comienza a salir mal, la advertencia, que no quieres escuchar. Existe una fase en la que nada fluye. Lo que antes era simple se vuelve pesado. Pequeños problemas comienzan a acumularse. Las situaciones salen mal una tras otra. Y cuanto más intentas arreglarlo, más parece que todo se complica. La primera reacción es culpar a las circunstancias, luego a las personas y en último caso a la mala suerte. Pero casi nadie se detiene a considerar una posibilidad incómoda. ¿Y si esto es una advertencia? No todo caos es falta de suerte. A veces es consecuencia. Otras veces es dirección. Un llamado para que te detengas, revises y ajustes. En el libro de Ageo, capítulo 1, versículos 5 y 6, el pueblo trabaja, planta, se esfuerza, pero no ve resultados. Y entonces llega la orientación clara. Consideren sus caminos. Esto revela un principio poderoso. No siempre el problema está en el esfuerzo. Muchas veces está en la dirección. Puedes estar corriendo mucho en el camino equivocado. Y cuando eso sucede, la vida comienza a dar señales. Nada encaja, nada se sostiene, nada permanece. El error está en insistir, porque en lugar de detenerse a evaluar, mucha gente acelera aún más. Intenta compensar con más esfuerzo aquello que debería corregirse con más conciencia. Y eso tiene un costo alto. Ahora detente y enfrenta esta pregunta con valentía. ¿Qué en tu vida comenzó a salir mal repetidamente y aún no te has detenido a analizar de verdad? La voz interior versus el ruido del mundo. ¿Quién está guiando tus decisiones? Existe una lucha dentro de ti todo el tiempo. De un lado, una voz sutil, firme, que no grita pero insiste. Del otro, un ruido constante que viene de afuera,
opiniones, presiones, expectativas, distracciones, urgencias. Y el problema no es la falta de dirección, es el exceso de ruido. Hoy, todo compite por tu atención. Redes sociales, comparaciones, consejos de personas que ni siquiera viven lo que dicen. Y sin darte cuenta, comienzas a tomar decisiones basadas en lo que es más fuerte, no en lo que es más verdadero. La voz de Dios no compite, no necesita gritar, pero exige sensibilidad para ser escuchada. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, hay un llamado claro a no conformarse con este mundo, sino a ser transformado mediante la renovación de la mente. Esto significa aprender a filtrar lo que entra, para discernir lo que realmente viene de Dios, porque no toda voz que parece correcta lo es. Y aquí está el punto que muchos ignoran. Cuando te expones demasiado al ruido externo, tu percepción interna se debilita. Comienzas a dudar de lo que antes era claro. Pierdes convicción, te vuelves influenciable y poco a poco dejas de ser guiado para ser llevado. Ahora piensa con sinceridad. ¿Has estado tomando decisiones basadas en convicción o en presión? Continuando 100% fiel a original. Sen cortes en español. Personas que se alejan. Protección o pérdida. No toda despedida es una tragedia, pero en el momento en que sucede, casi siempre lo parece. Personas que eran cercanas comienzan a distanciarse. Las conversaciones pierden profundidad. Las conexiones se debilitan sin una explicación clara. Y la primera reacción es intentar entender qué salió mal, en qué fallaste, qué podrías haber hecho diferente. Pero existe una pregunta que cambia completamente la perspectiva. ¿Y si no fue pérdida, sino protección? No toda presencia en tu vida está alineada con tu propósito. Algunas conexiones comienzan bien, tienen sentido por un tiempo, pero dejan de acompañar aquello en lo que te estás convirtiendo. Y cuando eso sucede, el alejamiento no es un accidente, es un ajuste. En el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 33, hay una advertencia directa. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto no habla solo de personas malas, sino de influencias desalineadas. Porque no todo vínculo que te ata, te edifica. Y aquí está el punto más difícil de aceptar. No siempre Dios elimina personas con explicaciones claras. A veces, Él simplemente permite que se alejen, sin aviso, sin cierre, sin justificación. Y eso confronta, porque te obliga a lidiar con el vacío sin intentar llenarlo de cualquier forma. Mucha gente falla exactamente ahí. Intenta traer de vuelta a quien ya se fue. Insiste en conexiones que ya perdieron sentido. Fuerza cercanía donde ya no existe alineación. Y al hacer eso, impide que nuevos ciclos comiencen. Ahora sé honesto contigo mismo. ¿Quién ya se alejó de tu vida y aún no has aceptado? El peso invisible. Cuando tu conciencia intenta corregirte, existe un tipo de peso que nadie ve, pero tú sientes. No aparece en las conversaciones, no está en tu cuerpo, pero acompaña tus pensamientos. Surge en momentos específicos, en decisiones simples, en actitudes que por fuera parecen normales, pero por dentro generan una incomodidad difícil de explicar. Eso no es debilidad, es conciencia. Y la conciencia, cuando está alineada con Dios, no solo observa, confronta. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15, está escrito que la ley está grabada en el corazón y la propia conciencia da testimonio, acusando o defendiendo. Esto revela que existe dentro de ti un mecanismo espiritual que reacciona cuando algo se sale de lugar. El problema es que ese peso no grita, insiste, y cuanto más lo ignoras, más silencioso se vuelve. No porque desapareció, sino porque te acostumbraste. Ese es el punto peligroso. Cuando algo que antes incomodaba, deja de incomodar, porque eso no significa evolución, significa endurecimiento. Muchas personas solo se dan cuenta de eso cuando ya perdieron la sensibilidad, cuando ya no sienten conflicto interno frente a decisiones equivocadas, cuando pueden seguir adelante sin cuestionar.
Pero antes de que eso ocurra, existe una advertencia. Ese peso surge para detenerte, para hacerte reconsiderar, para alinearte nuevamente. Ahora piensa con sinceridad. ¿Qué hoy pesa dentro de ti, pero estás fingiendo que no sientes? La repetición de patrones. El ciclo que revela lo que aún no has aprendido. Existe algo que se repite en tu vida. Situaciones parecidas, errores similares, resultados que cambian de forma pero no de esencia. Cambias el escenario, cambias las personas, cambias las estrategias, pero al final llegas al mismo lugar. Y eso no es coincidencia. Los patrones revelan aquello que aún no ha sido tratado. Mientras la raíz no sea confrontada, el ciclo continúa. Y lo más peligroso es que, con el tiempo, comienzas a normalizarlo. Empiezas a creer que así es la vida, que forma parte de tu historia, que no hay nada que hacer. Pero sí lo hay. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15, está escrito que lo que es, ya fue, y lo que será, también ya fue. Esto apunta a un principio claro. La vida revela patrones cuando algo necesita ser aprendido, y Dios permite la repetición no para castigarte, sino para enseñarte. El problema es cuando intentas resolver los síntomas, pero evitas enfrentar la causa. Cambias de ambiente, pero mantienes la misma mentalidad. Cambias de relación, pero llevas los mismos comportamientos. Intentas nuevos caminos, pero cargas las mismas decisiones. Y así, el ciclo se reinicia. Hasta que te detienes, hasta que miras con profundidad, hasta que asumes la responsabilidad de romper. Ahora enfrenta esta pregunta sin escapar. ¿Qué patrón en tu vida se está repitiendo y aún no has decidido romper? Seguindo com a tradução 100% fiel ao original, sem cortes e en español, el tiempo de Dios no es cómodo. ¿Por qué la espera también es una señal? Esperar no combina con urgencia. Y la verdad es que quieres respuestas rápidas, dirección clara, resultados visibles. Oras, decides, te posicionas y nada sucede en el tiempo que esperabas. Y es exactamente ahí donde nace la frustración, porque el silencio se prolonga, las respuestas no llegan y comienzas a cuestionar si todavía estás en el camino correcto. La duda entra despacio, pero gana fuerza cuando el tiempo no corresponde a tu expectativa. Pero hay algo que necesita ser entendido con claridad. La espera también comunica. En el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 14, hay una instrucción directa. Espera en el Señor, anímate, y Él fortalecerá tu corazón. Esto muestra que el tiempo de espera no es vacío, es un proceso. Dios no trabaja solo en el resultado, Él trabaja en ti mientras el resultado no llega. Y ese proceso no es cómodo, porque confronta tu ansiedad, expone tu necesidad de control y prueba la profundidad de tu confianza. Es en ese tiempo donde muchos desisten, no porque no haya respuesta, sino porque no llegó en el ritmo que deseaban. Y aquí está el punto que cambia todo. No toda demora es atraso. Algunas son preparación, porque recibir algo antes de tiempo puede costarte más que esperar por ello. Ahora responde con sinceridad. ¿Estás esperando con propósito o solo resistiendo el proceso? Pequeños detalles, grandes mensajes, cuando nada es casualidad. ¿Ya notaste cómo ciertos detalles se repiten de forma extraña? Una frase que aparece más de una vez, una situación que parece familiar, una palabra que alguien dice exactamente en el momento en que necesitabas escucharla. Pequeñas cosas, aparentemente comunes, pero que juntas comienzan a formar un patrón, y el error está en ignorarlo, porque no siempre Dios va a usar grandes acontecimientos para llamar tu atención. Muchas veces, Él habla en los detalles, en lo cotidiano, en lo simple. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, está escrito que Dios habla de una manera, y de otra también, pero el hombre no lo percibe. Esto revela algo importante. Dios está comunicándose, pero no siempre estás lo suficientemente sensible para reconocerlo. Las señales no siempre son obvias, son sutiles,
y precisamente por eso requieren atención. Una conversación inesperada, un consejo que se repite, un contenido que llega a ti en el momento correcto, un pensamiento que insiste. Nada de esto ocurre por casualidad cuando hay un propósito siendo direccionado. Pero aquí está el peligro. Cuando tratas todo como coincidencia, pierdes la oportunidad de discernir. Y cuanto más ignoras las pequeñas señales, más difícil se vuelve reconocer las grandes. Ahora detente y reflexiona con atención. ¿Qué se ha estado repitiendo en tu vida que aún estás tratando como casualidad? El cansancio del alma. Cuando estás yendo en la dirección equivocada, existe un cansancio que el descanso no resuelve. Puedes dormir, parar, intentar relajarte, pero aún así algo dentro de ti sigue agotado. No es el cuerpo, es más profundo, es el alma. Y este tipo de cansancio no viene solo del exceso de actividades, surge cuando estás viviendo desalineado con aquello que deberías estar viviendo. Sigues haciendo, insistiendo, intentando mantener todo funcionando. Pero perdiste el sentido, perdiste la ligereza, perdiste la paz. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús hace una invitación clara a los cansados y cargados para encontrar descanso en Él. Esto revela que existe un tipo de peso que no debería estar sobre ti. No todo esfuerzo viene de Dios, porque cuando estás en el camino correcto, puede haber desafíos, pero no ese agotamiento constante que roba tu paz. Hay fuerza para continuar. Hay sentido en el proceso. Ahora, cuando estás fuera de alineación, todo pesa más de lo que debería. Incluso lo que parece simple se vuelve difícil. Y aquí está el punto que muchos ignoran. Puedes estar esforzándote mucho en algo que no deberías estar sosteniendo. Y cuanto más insistes, más crece ese cansancio. Hasta el punto en que comienzas a perder no solo energía, sino también claridad. Ahora sé honesto. ¿Qué en tu vida te está cansando profundamente? Y tal vez nunca debió haber sido cargado por ti. La palabra que te persigue, mensajes que se repiten. ¿Hasta qué escuchas? Existe un mensaje que sigue regresando a ti, en diferentes momentos, por diferentes personas, de formas que no planeaste. Lo escuchas en una conversación, lo ves en un contenido, lo recuerdas en silencio, y en el fondo sabes que no es aleatorio, pero aún así lo postergas, porque escuchar de verdad exige respuesta. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 15, hay una advertencia directa. Hoy, si oyen su voz, no endurezcan su corazón. Esto muestra que existe un tiempo para responder, y ignorar ese tiempo tiene consecuencias. Dios no repite por falta de claridad. Él repite por causa de tu resistencia, y cuanto más resistes, más el mensaje insiste. Pero llega un punto en que deja de incomodar. No porque fue resuelto, sino porque fue ignorado tantas veces que perdió impacto. Y eso no es alivio, es riesgo, porque cuando dejas de reaccionar a lo que debería moverte, entras en un estado peligroso de acomodación. Y aquí está el punto central. Si algo se está repitiendo para ti, no es solo para analizarlo, es para responder. Ahora enfrenta esta pregunta sin desviar. ¿Qué mensaje ha estado regresando a ti y aún no has tenido el valor de obedecer? Finalizando con la traducción 100% fiel ao original. Sen cortes en español. La sensación de urgencia. Cuando Dios te está llamando a una decisión inmediata, existe un momento en que sientes que ya no puedes postergar. No es ansiedad, no es impulso. Es una presión interna clara, firme, que apunta a una decisión que necesita ser tomada ahora. Intentas negociar, intentas ganar tiempo, intentas encontrar una forma de postergar sin parecer que estás ignorando, pero en el fondo sabes que ya no puedes seguir empujando. Eso es urgencia espiritual. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, está escrito que este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. Esto revela que existen momentos específicos en los que la respuesta necesita ser inmediata, porque no toda oportunidad permanece disponible. Y aquí está el punto que muchos descuidan.
Dios es paciente, pero el tiempo no lo es. Hay ventanas que se abren por un período, decisiones que, si no se toman en el momento correcto, pierden impacto, pierden alineación, pierden propósito, y cuando eso sucede, no es solo una decisión postergada, es una dirección comprometida. La urgencia que sientes no es para presionarte, es para posicionarte, pero para eso necesitas dejar de racionalizar aquello que ya está claro. Ahora responde con sinceridad. ¿Qué sabes que necesitas decidir, pero aún estás postergando? Ignorar. También es una elección. El peligro de postergar lo que ya está claro. Mucha gente cree que solo está esperando el momento correcto, pero en la práctica está eligiendo no actuar. Y eso también es una decisión. Ignorar una señal no la anula, solo pospone las consecuencias de no haber respondido. Y el problema es que el tiempo no se detiene mientras tú dudas. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, está escrito que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Esto revela un principio directo. No se trata solo de hacer lo incorrecto, sino de dejar de hacer lo que ya está claro. Y aquí está el punto más serio. Tú ya entendiste. Tú ya percibiste. Tú ya fuiste advertido. Pero sigues postergando. Porque actuar exige renuncia, exige valentía, exige salir de la zona cómoda y asumir una nueva postura. Y eso tiene un costo, pero no actuar también lo tiene. Y muchas veces es un costo más alto, más silencioso y más prolongado. Cada vez que ignoras, tu sensibilidad disminuye, tu convicción se debilita, y aquello que antes era urgente comienza a parecer opcional, hasta que deja de ser prioridad. Y cuando llegas a ese punto, no es porque Dios dejó de hablar, es porque te acostumbraste a no responder. Ahora sé directo contigo mismo. ¿Qué ya está claro en tu vida, pero sigues eligiendo ignorar? Antes de que sea tarde, el momento de escuchar, decidir y cambiarlo. Todo existe un límite que casi nadie percibe mientras está viviendo. Un punto invisible donde las oportunidades comienzan a disminuir, donde las opciones ya no son las mismas, donde el tiempo cobra el precio de las decisiones postergadas. Y cuando ese momento llega, muchos miran hacia atrás y entienden lo que antes ignoraron. Pero ya es tarde. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, está escrito que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Esto no es una amenaza, es un principio. La vida responde a las decisiones, incluso a las decisiones de no actuar. Y aquí está el punto más importante de todo lo que has escuchado hasta ahora. Aún tienes tiempo, tiempo para corregir, tiempo para responder, tiempo para alinear aquello que fue descuidado. Pero ese tiempo no es infinito, es ahora, porque el mismo Dios que advierte también espera una respuesta. Y no se trata de perfección, se trata de posicionamiento. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de dar el siguiente paso con conciencia. No llegaste hasta aquí por casualidad. Cada señal, cada incomodidad, cada repetición tuvo un propósito. Y ahora lo sabes. La única pregunta que queda es simple. ¿Qué vas a hacer con esto? Porque después de que entiendes, seguir ignorando deja de ser falta de percepción y pasa a ser elección. Y toda elección genera un destino.